En este momento comienza la revisión de la agenda económica PM de este martes acá en CNN Chile y por supuesto que tenemos que empezarla con todas las reacciones del rechazo que hubo en la sala de diputados, tanto al retiro general como al retiro acotado que propuso el gobierno. Si bien todavía no está completamente cerrada la posibilidad de que en el Senado se retome este retiro acotado que propuso la administración de Gabriel Boric, la verdad es que esa opción está cada vez más escasa. Lo que sí asoma con fuerza transversalmente en el sector político y que tiene que impulsar el gobierno es que ahora, y esta vez de manera seria y contundente, se empiece a tramitar y a acordar la reforma de pensiones. Un portazo dio la Cámara de Diputados a las dos iniciativas de quinto retiro de fondos de las AFP. Ni el proyecto acotado del gobierno ni tampoco el Universal lograron convencer a la sala. Una derrota en la que el Ejecutivo pretende dar vuelta la página. Pensamos y tenemos la convicción de que es necesario pasar a la discusión de los temas de fondo, en particular la reforma previsional. Terminar con la pretensión de que a través de los ahorros personales de los ciudadanos chilenos se pueden resolver crisis o desigualdades estructurales. Pero pese a que la intención del gobierno estaría volcada a priorizar la tramitación de iniciativas que dicen atacarían el problema de fondo en el sistema de pensiones, el futuro de su proyecto de quinto retiro aún no se da por cerrado, con un camino en el Senado que se abre como posibilidad. Para insistir en el Senado se requiere una mayoría muy amplia y por lo tanto se requeriría un grado de acuerdo en el Senado bastante alto. Entonces eso es algo que tenemos que evaluar. Difícil situación en el Senado que reconocen al interior de la moneda porque necesitarían de por lo menos el respaldo de 2/3 de la sala para insistir en la tramitación. Un escenario que pese a las dificultades aún no descartan. Todavía no está definido, hemos estado elaborando algunas propuestas en torno a eso y en los próximos días podríamos hacer anuncios más concretos. Empatizamos con la frustración de las expectativas ciudadanas respecto a esto. Nos preocupa, conversaremos con las y los senadores respecto a eso. Pero no voy a adelantar más posiciones que el compromiso de seguir trabajando en diálogo. Porque habría sido justamente el diálogo lo que habría fallado en esta tramitación. Acusaciones de poca apertura en el debate del ministro Jackson, además de la incapacidad de cuadrar a la centroizquierda, fueron parte de los motivos detrás de la caída del retiro acotado. Un mea culpa que también hacen al interior del oficialismo. Hay dos coaliciones de gobierno, socialismo democrático y apruebo dignidad. Yo creo que nos falta y un solo gobierno, y un solo espíritu, y un solo programa. La democracia cristiana aprobó un retiro, en donde la mayoría de la bancada aprobó un retiro en donde era posible hacer todo aquello que permite el retiro que ellos rechazaron. Yo espero que el gobierno tenga humildad para entender que no tiene los votos en su coalición y que necesita articularse con otras bancadas. Estamos disponibles para apoyar a un gobierno del cual no somos parte. No basta con presentar este proyecto, hay que tramitarlo, hay que comprometerse con que obtengan los votos en el Parlamento. Por eso pongámonos de acuerdo en lo que es, a nuestro juicio, lo más importante, que es llegar a un acuerdo en pensiones. Pero pese a que el quinto retiro universal de los fondos previsionales ya se dio por archivado en la Cámara de Diputados, hay parlamentarios que buscan otra oportunidad. Poder seguir tramitando como corresponde, con argumentos, de forma transparente en la Comisión de Constitución, un sexto retiro en la cual espero que el gobierno se pueda hacer parte y no estar con la trampita de ingresar proyectos sustitutos. Una discusión en la que deberá pronunciarse la mesa de la Cámara de Diputados para definir si es posible continuar con la tramitación de las al menos 6 iniciativas de sexto retiro de los fondos previsionales. Vimos ya las reacciones políticas, ahora queremos analizar cómo reaccionó el mercado ante la decisión de la Cámara de Diputados de rechazar los retiros de fondos. Tomamos contacto con Benjamín Castillo, estratega de mercados de XTV, quien nos va a contar, por ejemplo, Benjamín, ¿cómo estuvo la cotización del dólar? Porque si bien uno hubiera supuesto antes que se hubieran rechazado los retiros, uno había esperado que el dólar bajara en nuestro país, pero no ocurrió eso. Claro, efectivamente se esperaba una reacción mucho mayor porque era una buena noticia para los fondos de pensiones, da la imagen de un poco más de estabilidad y eso, si bien es cierto, se apreció, pero fue muy breve.
Ya, si bien es cierto, el dólar comenzó un poquito más abajo de lo que hizo en el último cierre, lo que refleja que el peso chileno se favoreció, la verdad es que fue un impacto casi nulo, ya que el dólar a nivel internacional estuvo primando mucho más. Ya actualmente, por presiones de Estados Unidos, se cree que van a subir sus tasas, por tanto, eso primó por sobre la economía local. Ya, el mismo caso que vimos de hecho en la bolsa local, donde partió un poquito más arriba, fue un ambiente positivo, pero ha sido insuficiente. Ya es una noticia medianamente buena, pero el impacto no fue lo suficientemente fuerte. Aquí, eso sí, tenemos que descartar que el mercado tenga internalizado lo que sucedió este lunes en la Cámara de Diputados. Este no fue el caso. Claro, efectivamente no lo tenía internalizado, fue una novedad que no se esperaba, pero si bien es cierto, esta noticia nos atreveríamos a decir desde XTV que proviene más que nada de un aspecto negativo que positivo. La verdad es que en un quinto retiro solamente hubiera perjudicado a la bolsa chilena o en su defecto hubiera hecho subir el dólar, pero no así la falta de este. Ya regularmente cuando este tipo de movimientos suele traer más consecuencias que cosas buenas. Lo que sí es un muy buen primer paso y la idea es que la política se siga manteniendo de esta forma. Si bien es cierto, tenemos actualmente personas que necesitan apoyo, recordemos que hay otras medidas que pueden ser más efectivas, más eficientes en ese sentido, que son las óptimas y no utilizar los fondos de pensiones para cualquier momento, dependiendo por supuesto de la economía en la que nos encontremos actualmente. Pero de momento, de forma transversal, los economistas consideran que no es la mejor medida dadas las condiciones actuales. Respecto a la bolsa, Benjamín, ya vemos el tema del rechazo a los retiros, pero también este proyecto de inexpropiabilidad de los fondos de pensiones, ¿puede ser algo que haya influido en esta leve alza que tuvo el IPSA el martes? Me parece que no me escuchó, Benjamín. Benjamín, ¿me escuchas ahora? Ahora sí, disculpe. No te preocupes. Puede haber influido en esta alza del IPSA, aunque haya sido leve, pero alza de todas maneras, además del rechazo a los retiros, el hecho que se haya presentado esta reforma constitucional para que no se expropien los fondos de pensiones. Probablemente el mayor efecto haya tenido que ver con el hecho de rechazo de un quinto retiro, ya más que con esta presentación de proyectos. Últimamente hemos visto en la economía local que se han presentado muchos proyectos muy diversos, pero la verdad es que le falta fondo político. Por tanto, si hubiera un respaldo, si hubiera una consolidación, sería una buena noticia. Ahora bien, recordemos que este tipo de noticias ayuda a solventar la economía, ayuda a mantener mayor estabilidad, pero suelen ser noticias que aportan más negatividad al mercado más que positividad. Recordemos que cuando comparamos bolsas, regularmente nos comparamos con otros países, otras potencias, que no están haciendo las cosas que estamos haciendo nosotros. Por tanto, el hecho que no las hagamos no es una novedad o no es algo que nos presenta una ventaja. Solamente nos puede presentar desventaja. Por tanto, si bien el mercado lo mira de cerca, regularmente las reacciones son más negativas que positivas. Ya si lo mantenemos sería una buena noticia, sería algo positivo, pero probablemente pase lo que ha sucedido hoy, que la bolsa no sube demasiado porque es una buena noticia, pero es lo que siempre debió ser. Entonces, en eso el mercado es bien consciente y no lo adhiere como una noticia con tanta fuerza. Así que probablemente esta presentación de proyectos, si tiene un buen impacto y se aprueba, ahí recién el mercado podría intentar asumirlo. Benjamín, hablemos de dólares. Tú mencionabas que la posibilidad de que la Reserva Federal de Estados Unidos suba más la tasa de interés produjo el alza del dólar más que el alza del peso, que es lo que uno hubiera previsto luego de lo decidido en la Cámara de Diputados. De la última vez que conversamos, ¿hay aún más expectativas de que suba la tasa de interés el Banco Central de Estados Unidos? ¿Hay más indicios que haya dado el organismo liderado por Jerome Powell? Como organismo no han habido tantas novedades, ¿ya? Si bien es cierto, tienen la tarea pendiente, porque recordemos que tienen una inflación que es la más alta de los últimos 40 años, por tanto, están en una situación para la cual fue la Fed diseñada. Recordemos que los bancos centrales, su principal función es mantener la inflación controlada. Por tanto, si no hacen esto, en el fondo estarían yendo contra su función principal. Por tanto, sí o sí, la Fed se tiene que poner al día con esto y tratar de controlar la inflación. El problema es cuánto y qué tan rápido. Y ahí no hay consenso. En particular, el dólar ha subido de forma internacional, principalmente por algunos dichos que se hicieron durante la jornada de ayer, a cargo de Bullard, uno de los miembros de la Fed, donde siempre él es muy pro alzas de tasa de interés, pro una política más restrictiva que se llama. Entonces, al recordar eso y al hablar incluso de que debería la tasa de interés de la Fed estar por sobre el 3%,
por supuesto empieza a asustar un poco al mercado y el mercado empieza a adherir más alzas de tasa. ¿Ya? Recuerden que son varios miembros los que opinan con respecto a esto, pero un miembro que hable de alzas de tasas tan fuertes, sin duda empieza a preocupar al mercado, y esto es lo que ha estado primando no solamente contra el dólar, contra el peso chileno, sino el dólar contra otras paridades. Y lo mismo del dólar contra otras monedas, ¿puede también verse influenciado al alza por esta posibilidad de una nueva escalada de la invasión rusa a Ucrania que se ha hablado en el contexto internacional en las últimas horas? ¿Eso también puede haber influenciado en el aumento del dólar? Sí, efectivamente, Nicolás, tú muy bien lo mencionas. Regularmente el dólar se usa como refugio a nivel internacional. Entonces, cuando tenemos noticias como las actuales, donde por parte de Rusia hay algunas dificultades, se está planeando actualmente por la Unión Europea y por Estados Unidos aumentar las sanciones. Entonces, cuando estas tensiones empiezan a aumentar, también el dólar se usa como refugio. Entonces, son dos de los factores más importantes que han hecho que el dólar se aprecie de forma internacional y que priman por sobre los ámbitos locales. Por supuesto que hay un ámbito local o hay algunas cosas que pueden primar por sobre eso, pero tienen que ser noticias mucho más relevantes, ¿ya? Y eso es lo que ha mostrado hoy día el mercado, que a pesar de que fue una buena noticia lo del quinto retiro, ha sido insuficiente y el ámbito internacional ha primado por sobre eso. Nos interesa mucho ver el desarrollo porque, ojo, que también China ha declarado hoy día nuevamente, por parte del ministro exterior chino, donde dijo que reiteraba su apoyo para Rusia. Por tanto, si las tensiones continúan aumentando, sería una posibilidad que viéramos una especie de guerra comercial nuevamente entre Estados Unidos y China, porque cada uno apoya a un bando distinto. Benjamín Castillo, estratega de mercados de XTB Latam. Como siempre, gracias por estar en Agenda Económica. Que estés muy bien. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Hacemos la pausa en el programa y al regreso les contamos el último dato de empleo que entregó la Universidad Católica y son buenas noticias para el mercado laboral. Al regreso acá en Agenda Económica. En Chile ya se recuperaron todos los puestos de trabajo perdidos en la pandemia. Esa es la buena noticia que yo les mencionaba y que entregó este martes el Centro de Encuestas de la Universidad Católica. De hecho, en número de trabajos estamos un poco por sobre lo que había en Chile cuando partió el COVID-19. Sin embargo, todavía falta recuperar porcentaje de participación laboral. Estuvo 3 meses cesante rebuscándose como pudiera, haciendo uno que otro trabajo informal hasta que llegó a esta librería en el barrio República. Acá está hace 2 meses respirando un poco más aliviado. Es un alivio, me ha ido bastante bien y obvio que lo más importante para mí es tener el ingreso para poder ayudar a mis padres que los tengo por allá lejos, pues. Y bueno, pero sí, muy bien, me ha ido muy bien. Al otro lado de la moneda está Lucas, enfermero egresado en plena pandemia. Fuerza laboral nueva, pero que dada la necesidad de la emergencia sanitaria, no demoró mucho en encontrar un trabajo. Eso sí, aún no logra el anhelado contrato indefinido. De cierta forma, los empleos se vieron reducidos, pero en el tema de salud se necesitaba mucho. En la dotación, claro, de personal de la salud antes de pandemia era muy poca y todo lo que egresamos antes del 2019, en este caso, lo que egresaron antes de 2019, tenían poco lugar donde trabajar, porque claro, la pandemia aumentó los cupos. Historias que dan cuenta de la reactivación de las ofertas de trabajo. El estudio longitudinal de empleos de la Universidad Católica dado a conocer este martes señaló que el total de ocupados en nuestro país durante la primera semana de abril es de más de 9 millones de personas, superando por primera vez el número prepandemia. Sin embargo, como la fuerza laboral ha aumentado en estos 2 años, aún quedan por recuperar unos 165.000 puestos. Nos damos cuenta de que los empleos formales en la economía se han incrementado. Los empleos formales, los que pagan cotizaciones, esos empleos se recuperaron. Y eso es una buena noticia, ¿cierto? Porque no queremos necesitamos pasar a más formalidad en los empleos. En el caso de las mujeres eso es bastante más claro, en el caso de los hombres es menos claro. Es que en el caso de las mujeres hay varios puntos importantes. Según este estudio, se recuperaron de la crisis antes que los hombres, quienes aún deben recobrar unos 188.000 empleos. Esto se pudo haber debido a la focalización de ayudas estatales hacia este grupo, pero atención.
Son buenas noticias en términos de habernos recuperado completamente de la pandemia. Pero recuperarnos de la pandemia no significa que las mujeres se hayan recuperado, ¿verdad?, en su participación del mercado laboral. Acá un factor importante, aseguran expertos, fue el retorno a las clases presenciales, que permitió que muchas mujeres que estaban al cuidado de niños menores de 6 años volvieran al trabajo. Pero sigamos con los demás resultados. En cuanto a ingresos en los hogares, un 38,1% indicó que han disminuido en comparación con la situación prepandemia, bajando un 45%. Yo he visto que igual hay más empleo, pero los sueldos súper bajos. O sea, que ahora que subió todo, hay que como estirar el sueldo. Mis amigos que han logrado un empleo, lamentablemente ha sido a un menor salario del que tenían anteriormente. Hay gente que le ha costado encontrar empleo y hay gente que ha encontrado empleo momentáneo, por ejemplo, bajo sueldo y por poco tiempo. Un mercado laboral que se recupera y que fue catalogado como un buen indicio por el gobierno. Esto nos va ayudando a ir reparando, ¿cierto?, muchas de las heridas que quedaron en el curso de la crisis. Me parece que son datos positivos, pero siempre hay que mirarlos con cautela. Este es un año especialmente complejo porque con bajo crecimiento se necesitan estímulos adicionales para poder recuperar empleo más allá de lo que teníamos antes de la pandemia. Las economías siguen desarrollándose, hay más personas que se incorporan a la fuerza de trabajo, por lo tanto, hoy día estamos en un desde. Cautela y paso a paso, porque el escenario macroeconómico local y mundial no es de los mejores, pero al menos esta encuesta trae un respiro y aires de recuperación. Como lo vimos en el primer bloque, el gobierno ya no quiere saber más de retiros de fondos y así poder centrarse en la reforma de pensiones y también en la reforma tributaria. De hecho, este martes comenzó el ciclo de diálogos para los pactos tributarios, como los llama el gobierno de Gabriel Boric. Ahí lo vemos al ministro de Hacienda iniciando estas conversaciones, y los gremios, instituciones civiles y todos quienes quieran participar de estas instancias tienen que entrar a www.reformatributaria.cl, inscribirse y esperar el llamado para participar de estos coloquios, y se espera que el documento con las recomendaciones de todas estas instancias se presenten a fines de mayo. Vemos que discutir una reforma tributaria es un proceso que está maduro en la medida de que los distintos actores sociales entendamos el sentido y compartamos ciertos principios básicos. La reforma tributaria no puede depender de una coyuntura, porque es un cambio mucho más estructural, mucho más permanente, que simplemente lo que ocurre con la actividad en un año determinado. Ahora quisiera enfatizar que el diálogo social, por cierto, no es un sustituto del trabajo prelegislativo con los parlamentarios. También ese trabajo lo vamos a desarrollar. Vamos a tener la convocatoria abierta hasta mediados de mayo, ¿cierto? Y vamos a empezar a organizar los encuentros desde ya la próxima semana. Ninguna reforma tributaria se ha presentado en el Congreso con un previo proceso de conversación amplia como la que vamos a tener, y por lo tanto es importante participar. Pretendemos con este diálogo tener todos los elementos sociales para poder presentar una reforma tributaria que se sustente también con la opinión de las personas. Los sistemas tributarios en general reflejan también las preferencias, lo que llamamos preferencias sociales. Y no hay una forma mejor de tener esas preferencias sociales que conversando con las organizaciones sociales. Lo último que les vamos a presentar en la agenda económica de este martes es la última proyección del Fondo Monetario Internacional para nuestro país, y tal como se esperaba, rebajó los pronósticos. Por ejemplo, para el crecimiento de este año, el FMI estima que Chile crecerá 1,5%, estos 4 décimas menos de su última estimación. La baja en la proyección es mayor para 2023, apenas 0,5% de crecimiento, con una caída de 1,4% respecto a lo que estimaban anteriormente. ¿Cuánto crecería el conjunto de Latinoamérica tanto en 2022 como en 2023? Un promedio de 2,5%, entonces estamos bajo eso tanto este como el próximo año. Finalmente, sobre la inflación, muy fuerte este año, 7,5%, y algo más normal, 4,5% en 2023. Eso es lo que opina el Fondo Monetario Internacional. Con estos números terminamos la agenda económica de este martes. Sean con nosotros acá en CNN Chile.